Hola, buenas tardes. Como trabajo del módulo 5 de Ciencia y Progreso Social, me gustaría hablaros de las tenias intestinales. Es uno de los temas que he podido estudiar durante este curso en la asignatura de Microbiología y Parasitología Médicas y me ha suscitado mucho interés porque me ha llevado a plantearme preguntas como, por ejemplo, ¿por qué la tenia saginata, una de las especies que voy a explicar a continuación, no tiene capacidad para producir cisticercosis en el ser humano? Mientras que, por ejemplo, la tenia solium sí que puede producirla. Esto tiene una gran repercusión clínica y entonces pues eso me suscitó mucho interés para investigar por qué una especie sí puede y la otra no, cuando aparentemente no hay grandes diferencias entre ellas que lo justifiquen. Antes de eso, me gustaría explicaros primero qué son las tenias intestinales, dónde las podemos ubicar dentro del reino animal. Me gustaría hablar de su morfología, de cómo son sus huevos, sus larvas y el adulto, el gusano adulto. Y por último, pues también seguir un poco explicando los ciclos biológicos, cómo se produce la infestación en el ser humano, la diferencia entre ambas especies, que las especies que he mencionado, tenia solium y tenia saginata, qué sería la cisticercosis y para terminar, cómo se hace el estudio parasitológico en un laboratorio de microbiología para distinguir los distintos tipos de teniasis. Las tenias intestinales pertenecen a la categoría de los helmintos, que son gusanos. Dentro de los gusanos podemos distinguir los nematelmintos, que son gusanos redondos, y los platelmintos, que son gusanos planos. Y dentro de los gusanos planos podemos distinguir los trematodos y los cestodos. Los trematodos son gusanos que no son segmentados, mientras que los cestodos están segmentados, divididos en proglótides, que veremos a continuación y que funcionan como subunidades distintas. Los helmintos son gusanos que se reproducen mediante huevos. De los huevos salen larvas que crecen hasta dar lugar al animal adulto. Tienen elementos de fijación que les permiten adherirse a los tejidos del hospedador. Es importante diferenciar entre el hospedador intermediario, que es el que acoge la forma larvaria, y el hospedador definitivo, que es el que aloja al gusano adulto. Aquí podemos observar la morfología de una tenia adulta. Como vemos, tiene una primera zona, que sería la cabeza o escólex, en la que aparecen varias ventosas junto con un rostelo o boca rodeado por una serie de ganchos. Aquí podemos ver también un detalle de esa zona. A continuación aparece el cuello, del que van emergiendo proglótides inmaduros. Aún no contienen los órganos sexuales y por tanto no han madurado. A medida que vamos avanzando por el gusano, los proglótides maduran y ya contienen órganos sexuales. Las tenias, como todos los helmintos, pues son gusanos hermafroditas y tienen un aparato reproductor tanto masculino como femenino. El masculino está compuesto por miles de testículos que llegan a través de un conducto deferente al poro genital y desde ese mismo poro genital emerge la vagina, que comunica con el receptáculo seminal en el que vierten los óvulos, los miles de ovarios que tiene este gusano. Esos óvulos, una vez fecundados dentro del receptáculo seminal, pasarían al útero. Ese útero tiene una serie de ramificaciones que terminan confluyendo también en el poro genital, por donde el huevo termina saliendo al exterior. Por tanto, este gusano tiene varias formas de liberar sus huevos. Una de ellas, la forma clásica, sería a través del poro genital, otra sería cuando se rompen los proglótides. En ambos casos, los huevos terminarían en el tubo digestivo del hospedador, pero también puede ocurrir que, como estos gusanos son muy largos y pueden llegar a medir incluso 14 metros, los huevos terminen saliendo directamente fuera del ano del hospedador y cayendo en el suelo, ya que el gusano puede protruir. Los huevos de tenia contienen en la zona central, protegido por una cubierta que se denomina embrióforo, una zona interna llamada oncosfera o embrión hexacanto. Este embrión presenta tres pares de ganchos y tiene capacidad para generar una larva. Las membranas que protegen al embrión hexacanto son muy importantes para la hipótesis que voy a exponer al final y le permiten resistir a condiciones ambientales adversas. Como último detalle morfológico, antes de pasar a la explicación del ciclo biológico, dos detalles sobre las larvas. La larva puede encontrarse en dos formas. Una es la larva cisticerco, como la que vemos a continuación, formada por un escoles o cabeza que está inmerso en una vesícula y le rellena de líquido. Esta sería la forma característica del hospedador intermediario, del que hemos hablado antes, y la otra sería la larva cisticercoide. Esta larva cisticercoide tiene un cuerpo sólido y esa cabeza o escoles con mucho menos líquido y que ya está maduro, y la forma característica del hospedador definitivo. Pasamos al estudio del ciclo biológico. Una vez los huevos son ingeridos, sus cubiertas son degradadas por los jugos gástricos, por lo que el embrión queda libre y llega a la pared intestinal del hospedador. Puede permanecer ahí y desarrollarse hasta larva
en el caso del hospedador intermediario, o bien diseminar por vía linfática, circulatoria o parenquimatosa y llegar a un tejido en el que se hospeda hasta dar lugar a una larva cisticerco en el tejido correspondiente. En caso de que estemos ante un hospedador definitivo, el huevo puede dar lugar en el intestino a la formación de una larva cisticercoide, que evoluciona hasta formas adultas del gusano. Otra posibilidad de que crezca el gusano adulto es que llegue el larva cisticerco procedente de otros tejidos hacia el intestino. Lo más frecuente en las infestaciones por tenia es que el ser humano se comporte como un hospedador definitivo. Es importante recordar que en estos casos la infestación es producida por la ingesta de larvas cisticercos. La infestación se produce al ingerir carne de vacas, en el caso de la Taenia saginata, o de cerdo, en el caso de Taenia solium, que están parasitados y contienen cisticercos. Dentro del ser humano, el scólex se fija al intestino delgado y las larvas dan lugar a la forma adulta del gusano. La tenia pone huevos que diseminan a través de las heces. Cuando el ganado ingiere esos huevos o los proglótides se expulsan, se cierra el ciclo. Al degradarse la membrana de la cubierta, se libera la oncosfera, que atraviesa la pared intestinal y se enquista en forma de cisticerco, normalmente en el tejido muscular. Por último, vamos a establecer la diferenciación entre las especies de tenia que mencioné al principio, Taenia solium y Taenia saginata. Taenia solium tiene como hospedador intermediario y también definitivo al cerdo y saginata al ganado vacuno. La Taenia solium se caracteriza porque tiene una doble cadena de ganchos alrededor del rostelo, además de 4 ventosas, mide entre 2 y 8 metros y tiene más de 1000 proglótides. Su útero está poco ramificado en comparación con el de Taenia saginata, característica que permite su diferenciación en el laboratorio a través de una tinción de hematoxilina y eosina, y los poros genitales aparecen de forma regular. La Taenia solium recibe coloquialmente el nombre de la solitaria. Taenia saginata, o también denominada Taenia inerme, debido a que no posee esa doble corona de ganchos que sí tiene Taenia solium, se caracteriza porque tiene 4 ventosas, mide entre 4 y 12 metros y puede llegar a tener 2000 proglótides. Su útero está muy ramificado, además puede poner muchos más huevos que Taenia solium y por eso tiene una mayor capacidad de diseminación. Los poros genitales aparecen de forma irregular en torno al gusano. El ser humano, además, como hemos dicho antes, de comportarse como hospedador definitivo de la tenia, cuando ingiere cisticercos en carne contaminada, ya sea de ganado vacuno o de ganado del cerdo, porcino, puede también comportarse como hospedador intermediario en el caso de la Taenia solium. Normalmente hemos dicho que lo hace como hospedador definitivo, pero en el caso de que se comporte como intermediario, la infestación no se produce por carne contaminada por cisticercos, sino por la ingesta de huevos. Eso puede ocurrir si se ingieren huevos del suelo o de alimentos contaminados. También se puede producir infestación persona a persona por mecanismos mano-ano-boca y autoinfestación al tener las manos contaminadas. Otra posibilidad es que haya una peristalsis inversa que provoque que esos huevos o proglótides que están dentro del intestino lleguen al estómago, dejando allí los huevos. Esos huevos dan lugar a la forma cisticerco que, igual que pasa en el cerdo, disemina y puede alcanzar distintos tejidos. En esa zona el hospedador pone en marcha una serie de mecanismos inflamatorios que tienen como resultado la formación de una cápsula fibrosa que acaba con la vida de la larva y genera calcificaciones. El cuadro clínico que se produce con frecuencia en estos casos es la neurocisticercosis. Se trata de una afectación grave del sistema nervioso central que cursa con epilepsia, hipertensión intracraneal y quistes parenquimatosos. También se pueden afectar otros tejidos como el músculo estriado, corazón, tejido celular subcutáneo, ojos, pulmón o peritoneo. El diagnóstico se basa en la clínica, técnicas de imagen, de resonancia magnética, como vemos en esta diapositiva, imagen, biopsia, serología o bien la detección de eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo. Los estudios parasitológicos para el diagnóstico de este tipo de teniasis consisten básicamente en la visualización de huevos y adultos en las heces o larvas en tejido. Para visualizar huevos de tenia en las heces, primero las muestras de heces se someten a técnicas de concentración. Después se examinan en fresco, con o sin algún colorante, y en el caso de Taenia saginata se puede ver que sus huevos son ácido alcohol resistentes. Es precisamente este hecho el que me lleva a plantear la hipótesis de por qué el ser humano no se puede comportar como hospedador intermediario de Taenia saginata y si puede hacerlo de Taenia solium. Esta propiedad de ácido alcohol resistencia querría decir que los huevos de Taenia saginata no pueden ser degradados por los ácidos gástricos que tiene el ser humano en su estómago y por tanto nunca podría llegar a liberarse el embrión de la cubierta que lo rodea
en el intestino. Entonces no podría dar lugar a la forma cisticerco y por tanto no podría producirse esa neurocisticercosis tan peligrosa que acabo de describir cuando la infestación se produce por Taenia saginata. Otra posibilidad de diagnóstico es visualización de adultos en las heces, para lo que se emplean técnicas, como vemos aquí abajo, de hematoxilina y eosina, para observación de la morfología interna de los proglótides. Se pueden diferenciar las especies Taenia solium con un útero poco ramificado y Taenia saginata con un útero muy ramificado. Bueno, con esto terminaría mi exposición. Daros las gracias por la atención que habéis prestado y simplemente pedir disculpas también por los medios que tengo, que son muy escasos estas vacaciones. Y nada, deciros que me ha encantado este módulo y poder trabajar con vosotros. Un abrazo.